Hola amigos, les saluda Knuckles. Y les saluda su servidora Blaze. Como lo prometido es deuda, el día de hoy, les traigo el iceberg más pedido, esperado, y deseado de mi canal. Así es, estoy hablando del iceberg de la Copa Libertadores de América. Vean este vídeo como un especial por los 2000 y por los 3000 suscriptores, que me tomaron por sorpresa. XD. Esperamos que cumpla con sus expectativas. Agradecemos a Jesús Flores, Ezequiel Steve, y el Chevy, por haber sugerido en primer lugar este iceberg. Sin más que agregar, comencemos, que esto se va a poner bueno. Origen del torneo. Mucho antes de que existiera la Copa Libertadores, ya se jugaban copas internacionales de clubes en América del Sur. Tal es el caso de la Copa Aldao, torneo organizado entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Asociación Uruguaya de Fútbol. No fue sino hasta el año de 1948, cuando se llevó a cabo la primera copa que abarcó a toda Sudamérica, el Campeonato Sudamericano de Campeones, que reunió a los campeones de las ligas sudamericanas. El certamen, que contó con el apoyo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el chileno Luis Valenzuela, surgió como iniciativa de Robinson Álvarez, presidente de Colo-Colo. Reunió a 7 equipos campeones, y sus 21 partidos se disputaron en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, con el sistema de todos contra todos. Fue ganado de forma invicta por el Vasco da Gama, convirtiéndose en el primer club campeón de América del Sur de facto. Este nuevo torneo fue un rotundo éxito, y gustó tanto a los espectadores, que periodistas europeos decidieron exportar el concepto al viejo continente. Pero eso es tema para otro vídeo. Para el año de 1960, la Copa Libertadores fue fundada oficialmente por la Conmebol. Torneo en el cual participaron los campeones de las ligas nacionales sudamericanas, exceptuando a los campeones de Venezuela, Perú y Ecuador, los cuales no asistieron a la competencia. Los primeros equipos participantes, los llamados clubes fundacionales fueron Esporte Clube Bahía, de Brasil, Club Deportivo Jorge Wilstermann, de Bolivia, Millonarios Fútbol Club, de Colombia, Club Olimpia, de Paraguay, Club Atlético Peñarol, de Uruguay, Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de Argentina, y Club Universidad de Chile. El primer partido en la historia del certamen se disputó el 19 de abril de 1960, y fue protagonizado por Peñarol y Jorge Wilstermann. Finalizó con un abultado 7-1 en favor del equipo uruguayo. El campeón de esa edición fue el propio Peñarol, que ganó 2-1 en la final a Olimpia. Nombres del torneo. Desde su primera edición en 1960 hasta 1965, este torneo recibió el nombre de Copa de Campeones de América, en español, y en portugués, Copa dos Campeões da América, debido a que en esos años solo podían participar los campeones de cada liga nacional. A partir del año 1965, el torneo adoptó el nombre Copa Libertadores de América, en español, y en portugués, Taça Libertadores da América, en honor a los líderes de las guerras de independencia hispanoamericanas y brasileña. Y desde el año 2017, el torneo recibe el nombre oficial de Copa Conmebol Libertadores.
Final en España. Boca Juniors y River Plate llegaron a la final de la Libertadores 2018, generando una gran expectativa a nivel mundial, llegando a ser denominado como el partido del año, o la final del siglo. El ambiente y el morbo, tanto en las calles argentinas, como en las redes sociales, estaban a flor de piel. La primera polémica saltó, cuando las directivas de ambos clubes acordaron que en ambos partidos no hubiera público visitante para evitar peleas y destrozos, pese a que el mismísimo presidente de Argentina se comprometió a prestar seguridad. El partido de ida, jugado en la Bombonera, terminó en un empate 2-2, por lo que el campeón debía coronarse en el Monumental, en el partido de vuelta. El día del partido decisivo llegó. El autobús donde se trasladaba el plantel de Boca estaba cerca de llegar al estadio, cuando en el camino se cruzó con aficionados millonarios, quienes atacaron el vehículo lanzando objetos, con el resultado de ventanas rotas. La policía reaccionó tarde, y se vieron en la obligación de utilizar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Una vez el autobús llegó al Monumental, los futbolistas de Boca tuvieron que ser atendidos por el cuerpo médico, debido a que algunos sufrieron cortes por los cristales rotos, y otros fueron afectados por los gases lacrimógenos de la policía. Hubo una gran incertidumbre, puesto que todo apuntaba a que la final sería suspendida, cosa que sucedió. Como sanción a River, se le quitó la localía, y se buscó un estadio neutral para albergar el partido decisivo. Sonaron diversas opciones para la nueva sede, tanto de Sudamérica, como en otras partes del mundo, como Paraguay, Estados Unidos, y los Emiratos Árabes Unidos. En lo que fue el mayor giro argumental en la historia de la Copa Libertadores, la Conmebol designó al Estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, España, como sede de la final de vuelta. El resto es historia. Récord negativo peruano. El fútbol peruano ha cosechado el peor porcentaje de derrotas en toda la historia de la Copa Libertadores, siendo Alianza Lima el club que encabeza esta estadística. Ni siquiera el fútbol venezolano se le puede comparar. Algo que en lo personal me parece sorprendente. Y es bastante irónico, sabiendo que Sporting Cristal posee el récord de mayor número de partidos sin perder en una edición de la Libertadores, récord que obtuvo entre los años 1962 y 1969, totalizando 17 partidos en la Copa sin conocer la derrota. América de Cali. El América de Cali es el club con peor suerte en la historia de la Libertadores. Llegó a 4 finales, 3 de ellas consecutivas, y las perdió todas. En 1985, perdió contra Argentinos Juniors en la tanda de penales. En 1986, perdió contra River Plate. En 1987 perdió contra Peñarol. Y en 1996 perdió nuevamente contra River Plate. Finales entre clubes del mismo país. Hasta la fecha de la publicación de este vídeo, solo en 5 ocasiones se han jugado finales con clubes de un mismo país. La primera se disputó en 2005, cuando se enfrentaron el São Paulo y Atlético Paranaense, ambos de Brasil. Un año después, en 2006, São Paulo llegaría de nueva cuenta a la final, esta vez jugando contra Internacional de Porto Alegre. En 2018, se enfrentaron Boca Juniors y River Plate, los dos clubes más grandes de Argentina. En 2020, Palmeiras se enfrentó a Santos. Y en 2021, Palmeiras repitió contra Flamengo. River vs Santa Fe, 2021. El 19 de mayo de 2021 se jugó uno de los partidos más insólitos del fútbol sudamericano. River Plate jugó contra Independiente de Santa Fe, en el Estadio Monumental. La curiosidad es que dentro del plantel del conjunto argentino, estalló un brote de COVID-19, unos días antes del encuentro. Eso, sumado a las lesiones, completó un panorama de 20 bajas. Casi literalmente, el primer equipo de River no estuvo disponible para jugar el encuentro. A pesar de ello, el equipo millonario decidió presentarse con, únicamente, 11 jugadores, y como no habían arqueros, el centrocampista Enzo Pérez, decidió ponerse los guantes. Cualquiera pensaría que ante semejante estado del rival, Santa Fe haría una goleada histórica. Y sí, el partido fue histórico. ¿Pero por qué lo ganó River?
Así como lo oyen, un club con únicamente 11 jugadores, y con un arquero improvisado, fue capaz de ganar 2-1 a un equipo que estaba completamente sano, y que de paso, es uno de los más fuertes de Colombia. El héroe del partido fue Enzo Pérez, quien realizó varias atajadas clave. Enzo reveló que antes del encuentro, consultó algunas cosas a sus compañeros y porteros del equipo, y añadió que siempre se enfocó en el punto penal para realizar todos sus movimientos. Un verdadero crack. Campeón sin recibir goles. El único club que se coronó campeón sin haber recibido ningún gol, en condición de local, fue Estudiantes de La Plata, en la Copa Libertadores 2009. La edición más larga de la historia. La Copa Libertadores 1967 fue la octava edición del torneo de clubes más importante de América del Sur. El campeón fue Racing Club, que de esta manera alcanzó su primer título en la competición. Racing Club, al disputar 20 partidos para ser campeón, obtuvo el récord de ganar la Copa Libertadores más extensa de la historia, y además habiendo sumado 32 puntos bajo el antiguo sistema de puntuación, 2 puntos por victoria y 1 por empate, hoy serían 46 puntos en total, es el campeón con mayor puntuación en una edición de este torneo. La maldición de Alianza Lima. Este relato posee dos versiones. El primero dicta que todos los equipos que enfrenten al club peruano, Alianza Lima, en la fase de grupos de una Copa Libertadores, no podrán salir campeones en dicho año. En pantalla estarán viendo a los clubes afectados desde el año 2000. Y la segunda versión, dicta que todo equipo que entrene en Matute, la cancha de Alianza, perderá su próximo partido. El caso de mayor trascendencia en los últimos años, ha sido el de River, club que entrenó en Matute antes de la final de la Copa Libertadores 2019, que posteriormente perdió con el Flamengo. Atlético Tucumán con la camiseta de Argentina. En la fase 2 de la Copa Libertadores 2017, el Decano jugó frente al Nacional, en Quito. Debido a diversos problemas administrativos, Atlético Tucumán llegó al estadio con una hora de retraso, y de paso, sin utilería. Para suerte del club tucumano, en ese momento se estaba realizando en Quito el Sudamericano Sub-20. La selección argentina de dicha categoría, al ver la situación de sus compatriotas, les prestó sus uniformes. Así, Atlético Tucumán pudo disputar su partido ante el Nacional, con la camiseta de Argentina. Otra perla, cada camiseta llevaba un apellido que lógicamente, no pertenecía al futbolista que la portaba. Al final, semejante calvario tuvo su recompensa. El Decano ganó por 1-0, y avanzó a la fase 3 de la Libertadores. Verón, presidente y jugador. El argentino Juan Sebastián Verón ha tenido una carrera bastante curiosa, sobre todo cuando trató de ponerle punto final a esta, debido a que en varias ocasiones amagó con su retiro. Primeramente afirmó que colgaba las botas en el año 2011, con 36 años. Posteriormente se arrepintió, y prolongó su carrera un tiempo más. Así estuvo hasta su primer retiro en el 2014, año en el cual se convirtió en el presidente de Estudiantes de La Plata. El 28 de diciembre de 2016, con 41 años de edad, y después de estar retirado del fútbol profesional durante 2 años y medio, firmó un vínculo por 18 meses con Estudiantes de La Plata, para desempeñar, simultáneamente, el cargo de presidente y futbolista de la entidad. Disputó 5 partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017, y logró el récord de convertirse, con 42 años, en el futbolista profesional argentino más longevo en jugar ese torneo. Grandes jugadores que no ganaron el torneo. Por distintos motivos, jugadores históricos del fútbol sudamericano no pudieron levantar la copa más valiosa del Nuevo Mundo. Estos son los casos de Diego Maradona, quien de paso nunca la jugó, Gabriel Omar Batistuta, Iván Zamorano, Roberto Carlos, Marcelo Salas, Álvaro Recoba, Carlos Valderrama, Teófilo Cubillas, y Ronaldo Nazario.
clubes mexicanos. En 1998, los clubes de México fueron invitados por la CONMEBOL para competir de forma regular en la Copa Libertadores. A pesar de que esto pudiera interpretarse como una acción integradora, la realidad es que siempre hubo cierto recelo y roces en Sudamérica con los clubes mexicanos. Por poner un ejemplo, por norma de la CONMEBOL, la Copa Libertadores debía terminar en territorio sudamericano, lo que significó que los clubes mexicanos no podían ser locales en el partido de vuelta de una final. Era el primo incómodo de la familia, por así decirlo. Los clubes mexicanos tuvieron participaciones bastante decentes y hasta destacables, participando en todas las instancias de la Copa Libertadores. En total, 18 clubes mexicanos llegaron a participar en este torneo, de los cuales 7 veces fueron eliminados en la primera fase, 10 veces fueron eliminados en la fase de grupos, 16 veces fueron eliminados en los octavos de final, 9 veces fueron eliminados en cuartos de final, 5 veces fueron eliminados en semifinales, y solamente 3 veces llegaron a una final. En el año 2017, la Federación Mexicana de Fútbol retiró su participación en el torneo, por no lograr ajustar las fechas de la Liga MX al nuevo calendario de la Libertadores, aprobado para los años siguientes. Hasta el día de hoy, no parece que el panorama vaya a cambiar. ¿Te gustaría ver de regreso a los clubes mexicanos en la Copa Libertadores? Deja tu opinión en los comentarios. Como dato curioso, el club mexicano con mejor balance en la Libertadores es el Club América, que irónicamente, nunca llegó a una final. Chivas y San Luis, 2009. En el año 2009, la gripe A, H1N1, se expandió a nivel internacional, siendo México uno de los países más afectados. El brote ocurrió antes de los octavos de final de la Copa Libertadores 2009. Esta situación provocó que los partidos de Chivas de Guadalajara vs Sao Paulo, y San Luis vs Nacional de Uruguay, fueran aplazados por una semana, con el fin de encontrar una solución satisfactoria. Se planteó la posibilidad de que se eligiera otro país para disputar sus partidos como local, a fin de evitar la expansión del brote, pero esta postura generó molestias en los dos equipos mexicanos. La situación se volvió más difícil, cuando los gobiernos de Brasil y de Uruguay rechazaron recibir a Chivas y a San Luis, a diferencia de las federaciones de fútbol brasileña y uruguaya, que sí aceptaron recibirlos. Días después, Sao Paulo y Nacional se negaron a jugar en México. Ante esta postura, sumada a la de la CONMEBOL, que sugirió que ambas llaves se celebrasen con los dos equipos mexicanos jugando en condición de visitantes, en partidos únicos, que en caso de quedar empatados, se definirían en tiros desde el punto penal, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la deserción de Chivas y San Luis, y el retiro de México de cualquier competencia de la CONMEBOL de ese año. Finalmente, se decidió el avance directo a cuartos de final de Sao Paulo y Nacional. Como compensación, en la Copa Libertadores 2010, la CONMEBOL introdujo a Chivas y a San Luis directamente en los octavos de final. Esto perjudicó a Racing Club de Montevideo y a Deportivo Quito, que no pudieron acceder a los octavos de final, a pesar de finalizar en la segunda ubicación en sus respectivos grupos. Caracas vs River, 2007. Esta es la mayor gesta en la historia del fútbol venezolano de clubes. En el grupo 6, de la Copa Libertadores 2007, fueron encasillados Colo-Colo, Liga de Quito, River Plate, y el Caracas FC. En la segunda fecha de la fase de grupos, los Demonios Rojos y el Millonario se enfrentaron en Buenos Aires. Al minuto 9, el colombiano Iván Velázquez anotó el 1-0 definitivo, sellando la primera y única victoria de un club venezolano en Argentina. Todo iba de maravilla para el poderoso del Ávila, hasta que para la fecha 3, la CONMEBOL hizo de las suyas.
El Caracas se había mudado temporalmente al Estadio Olímpico Brígido Iriarte, porque su hogar, el Estadio Olímpico de la UCB, se encontraba en remodelación, debido a que dentro de unos meses se disputaría la Copa América de ese año, en suelo venezolano. El problema surgió porque la Conmebol consideró al Brígido Iriarte como recinto no apto para una competición de talla internacional, como la Copa Libertadores, pese a que le permitieron al Caracas jugar allí el primer partido de la fase de grupos. Obligaron al club venezolano a buscar otro lugar para disputar sus siguientes 2 partidos de local, contra Colo-Colo y contra River. Al no haber muchas opciones, dado el corto tiempo, se decidió que el Caracas jugara de local en el General Santander de Cúcuta, ciudad colombiana ubicada en la frontera con Venezuela. Algo completamente alucinante. Después de perder sus 2 partidos con Colo-Colo, el Caracas se jugó la clasificación contra River, quien también estaba en la misma situación. El Caracas, que contaba con grandes jugadores, como José Manuel Rey, Osvaldo Vizcarrondo, Franklin Lucena, César el Maestrico González, y Alejandro el Lobo Guerra, terminó ganando 3-1 al conjunto millonario de Daniel Pasarela, en tierras colombianas. Una locura absoluta. Con este resultado, el club venezolano selló su pase a los octavos de final, y eliminó a uno de los clubes más grandes del continente. Dato curioso, yo asistí a ese partido. Mayores goleadas en el torneo. En la Libertadores se han citado muchas goleadas escandalosas, de 6 goles o más. Debido a que la lista es bastante extensa, solo mencionaré unos cuantos partidos. La mayor goleada jamás registrada ha sido Peñarol 11, Valencia FC 0, en el año de 1970. Le siguen Peñarol 9, The Strongest 0, en 1971. River Plate 9, Universitario de La Paz 0, en 1970. Santos 9, Cerro Porteño 1, en 1962. Si quieren conocer la lista completa, abajo les dejaré un link donde podrán verla. Campeones consecutivos. En toda la historia de la Libertadores, 7 clubes han sido capaces de alcanzar la gloria sudamericana de manera consecutiva. El primero que logró este hito fue Peñarol, club que ganó las primeras 2 ediciones de este torneo, en 1960 y 1961. Posteriormente sería igualado por el Santos de Pelé, en 1962 y 1963. Luego vendría Independiente de Avellaneda, que ganó las ediciones de 1964 y 1965. Algunos años después, el rojo se convirtió en el club que más Libertadores consecutivas ha ganado, siendo campeón en 1972, 73, 74 y 75. Luego tenemos a Estudiantes de La Plata, tricampeón en 1968, 69 y 70. Boca Juniors, bicampeón en 2 ocasiones, 1977 y 78, 2000 y 2001. Sao Paulo, bicampeón en 1992 y 1993. Y el más reciente, Palmeiras, bicampeón de las ediciones 2020 y 2021. Bolivia, Perú y Venezuela no han campeonado. Los únicos países cuyos clubes no han ganado la Copa Libertadores son Bolivia, Perú, Venezuela y México. Si bien, este último no pertenece a la Conmebol, lo cuento de todas formas. Los clubes de estos países que más cerca han estado de ganar la Libertadores, son los siguientes. Por parte de Perú, tenemos a Universitario de Deportes, y a Sporting Cristal, quienes fueron subcampeones de las ediciones de 1972 y 1997, respectivamente. Por parte de Bolivia, tenemos a Jorge Wilstermann y a Blooming, que en 1981 y 1985, respectivamente, llegaron hasta la segunda fase del torneo. Y Bolívar, que en 1986 llegó a la segunda fase del torneo, y en 2014 llegó a las semifinales.
Por parte de Venezuela, tenemos al Portuguesa, Atlético San Cristóbal, y Universidad de los Andes, que en 1977, 1983, y 1984, respectivamente, llegaron a la segunda fase del torneo. Y Minerven Sport Club, Estudiantes de Mérida, Deportivo Táchira, y Caracas Fútbol Club, que llegaron a cuartos de final en 1994, 1999, 2004, y 2009, respectivamente. Y por último, por parte de México, tenemos a Cruz Azul, Chivas de Guadalajara, y Tigres, quienes fueron subcampeones de la Libertadores en 2001, 2010, y 2015, respectivamente. Olimpia finalista por década. Olimpia de Paraguay posee una curiosidad bastante particular, y es que es el único club en disputar al menos una final de Copa Libertadores por cada década. Desde la fundación de este torneo en 1960, hasta hoy, Olimpia ha disputado 7 finales. En 1960, en 1979, en 1989, en 1990, en 1991, en 2002, y 2013. ¿Será que en los próximos años volveremos a ver a Olimpia en una final? Campeones invictos. Solo 5 clubes han sido campeones, sin perder ni un solo partido en sus respectivas ediciones. Peñarol en 1960, Santos en 1963, Independiente de Avellaneda en 1964, Estudiantes de La Plata, tanto en 1969 como en 1970, Boca Juniors en 1978, y Corinthians en 2012. Vestuario inundado. Club Olimpia viajó a Barranquilla, Colombia, para jugar el partido de vuelta de la fase 2 de la Libertadores 2018 contra Junior, con ventaja en el global 1-0. Curiosamente, antes de que los equipos salieran al campo, una tubería dentro del vestuario de Olimpia se rompió, inundando todo el lugar. Afortunadamente, nadie resultó afectado por este incidente y fue resuelto a tiempo por el equipo de mantenimiento del estadio. Ángelo Preciado. Esto sucedió en la Copa Libertadores Sub-20. El 21 de febrero de 2018, Independiente del Valle clasificó a la final, eliminando al River Plate de Uruguay, en Montevideo. Después de que el árbitro decretó el final, los jóvenes del Dacenero persiguieron al defensor ecuatoriano, Ángelo Preciado, para increparle por una supuesta falta de respeto hacia ellos. Al verse acorralado, Preciado intenta escapar, y se dirige a un córner. En el mismo, saca el banderín del césped, y lo empuña como si de una lanza se tratara, para defenderse de los uruguayos. Horas más tarde, la Conmebol suspendió a Preciado por comportamiento violento, por lo que no pudo disputar la final de la Libertadores Sub-20. 2 años después, en 2020, Ángelo Preciado reveló en una entrevista el trasfondo de aquella pelea. Cuenta que él y sus compañeros recibieron insultos racistas de parte de los jugadores de River Plate Uruguay, mientras compartían hotel de concentración. Al finalizar el partido se acercó uno de ellos y me empujó. Le devolví el empujón y traté de esquivarlo. Los de la banca de ellos me rodearon y yo quería irme al camerino, pero tuve que irme por el lado opuesto. Ellos querían pegarme, y tomé el banderín, no sabía que tenía punta, para alejarlos de mí, contó Preciado. Copas derivadas. La Conmebol ha creado diversas competiciones internacionales inspiradas en la Copa Libertadores, como la Supercopa Sudamericana, la Copa Conmebol, la Copa de Oro Nicolás Leos, la Copa Mercosur, la Copa Merconorte, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Cerro Porteño 0, Fluminense 2, 2021. Cerro Porteño y Fluminense jugaron la ida de los octavos de final de la Libertadores 2021. Al minuto 40, el VAR anuló el primer gol del partido, anotado por el club paraguayo, por considerar la jugada como fuera de juego, ignorando por completo que un defensor del club brasileño estaba habilitando a todo el mundo. Apagones en partidos. Esto hace referencia a las fallas eléctricas que han sufrido los estadios, antes o durante los partidos.
Y es que esta situación ha ocurrido más veces de lo que se pudiera imaginar a priori. A continuación, veremos algunos ejemplos. Cobresal vs Corinthians, fase de grupos 2016. Se jugaban 12 minutos del primer tiempo en el estadio El Cobre de El Salvador, cuando un apagón dejó a oscuras el lugar, obligando a suspender el cotejo por 17 minutos. Atlético Mineiro vs Newell's Old Boys, semifinales 2013. Un apagón en parte de los reflectores del Estadio Independencia paró el partido durante 10 minutos. Godoy Cruz vs Universidad de Chile, fase de grupos 2012, un corte de electricidad obligó a suspender el encuentro durante 11 minutos. Deportivo Lara vs Emelec, fase de grupos 2019. Fue suspendido por la falta de energía eléctrica en casi toda Venezuela, que afectó también al Estadio Metropolitano de Cabo Dare, escenario del encuentro. El partido se disputó al día siguiente, en horas de la tarde. San Lorenzo vs Junior de Barranquilla, fase de grupos 2019, en el nuevo gasómetro, hubo un apagón de 10 minutos. La gallinita de Tevez. En las semifinales de la Libertadores 2004, Boca Juniors y River Plate disputaron uno de los superclásicos argentinos más importantes de todos los tiempos. En la ida, jugada en la Bombonera, Boca derrotó a River 1-0. En la vuelta, el Millonario derrotó al Xeneize por 2-1, terminando con el global empatado 2-2. Al final, el equipo de Carlos Bianchi avanzó a la final, en la tanda de penaltis. Por lejos, lo más recordado de este partido fue la celebración de Carlos Tevez al anotar el empate provisional. El Apache, tras marcar el gol, eufórico, se quitó la camiseta e hizo el gesto de la gallinita frente a la grada del Monumental. Acto seguido, el árbitro expulsó a Tevez por comportamiento antideportivo. Y bueno amigos, eso ha sido todo, espero que el vídeo les haya parecido interesante e informativo. Si conoces algún caso curioso o hecho turbio de la Copa Libertadores, te agradeceríamos que lo dejaras en los comentarios. Si juntamos la suficiente información, podríamos crear un vídeo extra sobre este iceberg. No olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse si lo desean. Recuerden seguirme en Twitter y en Facebook, donde hablo sobre el Fútbol Club Barcelona, el fútbol en general, y otros temas. También pueden unirse a mi server de Discord, donde hablamos de fútbol y compartimos memes. Y ya para finalizar, les recuerdo que si quieren, y pueden apoyar el canal, consideren realizar una donación. Los links estarán disponibles en la descripción. Nos vemos en un próximo vídeo. Les saluda su servidora Blaze. Y les saluda Knuckles.